Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto volver a encontrarnos en estos conversatorios, en este lugar, en este momento, en estos, eh, ¿cómo se podría decir? Como encuentros que hemos hecho y que hemos trazado a través de todo este año que también, pues, como decíamos en cada momento, ¿no? Para nosotros y para nosotras ha sido también un privilegio poder contar con este espacio, con la disposición de ustedes, con el tiempo, el poder compartir estos temas. No solamente es un aprendizaje para ustedes, sino también para nosotras. Y creo que eso es lo más bonito de estos espacios, que no solamente es como dar y dar y dar información y querer compartir y conocimiento, sino colocárnoslo. Y la vida nos da esa bella oportunidad de que cada uno de los aprendizajes en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, podamos alzar la mano y colocarnos cada uno de estos aprendizajes. Em, Queremos empezar esta nueva etapa o este nuevo momento de los conversatorios tocando este tema que hemos venido viendo y creo que es como esa cadenita, ¿no? O sea, cada uno de esto va formando como esos lacitos para que podamos tener herramientas, para que podamos tener em, diferentes perspectivas y diferentes conocimientos desde diferentes ángulos para cada una de las situaciones que se nos presentan. Y también teniendo en cuenta esas situaciones, pues poder unirlas a aquello que es nuestra historia, aquello que hoy también hace parte de lo que somos, que viene desde lo que hemos elegido cuando veíamos a papá, a mamá, y ahora también a esa unión, pues queremos también sumarle nuestra familia, esa familia que es a la que pertenecemos, a la que elegimos alzar la mano algún momento en alguna parte de este gran universo y decir, sí, 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 yo quiero ir allá, yo quiero estar allá, yo quiero ser parte de ellos, quiero que formemos esta gran familia, este gran árbol del cual también cada uno de nosotros hemos elegido ser parte. Entonces, bienvenidos y hola, Bonnie, ¿cómo estás? Pues encantada de compartir de nuevo espacio con ustedes. Qué bueno que nos estamos reencontrando acá y con este tema tan sentido, este tema que igual que los anteriores es muy sonado, lo escuchamos, es un tema que podemos encontrar en diferentes plataformas y sin embargo, de alguna manera, si no es porque estamos en un evento, porque estamos en un proceso muy específico, no nos tomamos el tiempo de reconocer y de darle una ojeadita y de darle un momento de nuestra atención. Quiero comentarles que tuve una conversación con Martica hace como unas semanas y estuvimos hablando, ni siquiera planificado, pero estuvimos hablando acerca de lo importante que es tener contacto o conocimiento de algunas historias familiares que uno no sabía, ¿no? Y de repente tiene unas conversaciones uno con la abuelita, con la tía abuela, con la prima, con el pariente lejano de yo no sé dónde, y uno dice, sabes, yo tenía una idea, pero me estás dando otro panorama. Nunca me hubiera imaginado que eso sucedió así, o no me imaginaba que te sintieras de esta manera. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros honramos la historia y el contacto que tenemos con nuestro árbol. Al terminar el año, y estar prácticamente ya en la recta final de nuestros encuentros para este 2023, porque seguramente lo seguiremos en el 2024, pero ya sabemos que, ¿cómo es que dicen en Colombia, Ana María? Que desde septiembre se siente Que viene diciembre. y ya sé que van a estar llenos de actividades y de saliditas y de cositas así. Entonces, nosotros vamos a seguir grabando de pronto para que tengamos material en YouTube, tengamos material en TikTok, tengamos material para que ustedes tengan como esas capsulitas y puedan conectarse de nuevo con todo y nada o reflexionar con nosotros. Tenemos herramientas con las que podemos compartirnos aún en la distancia y no necesariamente pues ocupar una hora completa de nuestro tiempo como lo hacemos todos los miércoles y pues también Ana María y yo vamos a requerir un momento de pausa con este año que les hemos entregado a los diferentes espacios en los que nos movemos, tanto familiar, social, como este, que es como el servicio, como que es para mí, para todos, para ella y para los que quieran ingresar. Entonces,
También quiero darle la bienvenida a Nati. Nati anda por ahí. Le damos la bienvenida a Nati. Nati nos va a estar acompañando más seguido en algunos segmentos. Nati nos va a acompañar igual que lo hace Ana María en algunos temas en específico. Entonces, para que vayan viéndola, conociéndola y que vayámonos haciéndonos más familiares con el espacio. Así que Nati, no sé si quieres saludar, no sé si nos quieres decir algo bonito. O sea, es que la verdad voy en un bus, entonces no sé si hay mucho ruido. No, súper bien, pero está perfecto. Así que si quieres, nos lo escribes en el chat y nosotros lo leemos por ti para que no te preocupes. Sin embargo, qué bueno que enciendas tu cámara y así te podemos ver, no importa dónde estemos. Yo estoy en la oficina, Ana María está en home office también y pues tú trasladándote en autobús, que me parece genial. ¿Cuántos de nosotros no nos movimos en autobús? ¿Cuántos años de nuestras vidas? Así que llegues con bien y aquí empezamos nuestro recorrido. La información que ustedes están recibiendo pasa por 3 filtros importantes y esos 3 filtros importantes dependen de ustedes. Lo que yo digo, lo que ustedes escuchan y al final con lo que ustedes se quedan. Y lo que ustedes se quedan es aquello que en ese instante vibra en la conciencia, vibra en el corazón, porque si Martita ha estado viendo los videos, se dará cuenta que hay cosas que en la primera sesión se queda uno con esto, ¿no? Y cuando uno la vuelve a decir, ¿eso a qué horas pasó? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué de allí todavía me comunica algo? ¿Qué de allí todavía conecta con mi experiencia? ¿O qué de allí después de unos meses tiene para mí algo diferente a lo que yo había escuchado? Entonces, y eso es con todo, ¿eh? Eso es con todo, no solo con nuestros videos, no solo con la información. Recuerden que lo que vivimos y parece, es que esto ya lo había vivido. Hay algo ahí todavía más para ti. Si esto crees que ya había pasado y que según tú ya le habías hecho el chequecito, que ya le habías dado por cumplir la tarea y regresa a tu vida, hay algo importante ahí para ti. No te ofusques, no te canses, se hace camino al andar. Mientras estemos avanzando y mientras estemos eh, moviéndonos hacia adelante, aunque algunas cosas parezcan lo mismo, traen un mensaje diferente. Eso es lo más importante. Saber que aunque se le parezca, tiene un mensaje distinto para nosotros. Y tratemos de aterrizarlo, tratemos de todos estos temas importantes, de verdad pasarlos por la naturalidad de la experiencia humana y dejemos de volarlos tanto y dejemos de verlos tan afuera de nosotros y empecemos a abrazarlos como parte de la experiencia. Creo que le bajamos densidad, número 1. Y número 2, le bajamos rayitas a la exigencia de que mi vida debería ser de cierta o de X manera, o los demás deberían de ser de X o cierta manera, y permitirnos de verdad sentarnos con la experiencia y decir, a ver, déjame te veo de frente, ¿no? A mí me gusta mucho aludir al arte de Marta, al arte que tienen otros que tal vez yo no, porque lo mío es la palabra, pero el arte que tienen en sus manos. Y es que cuando creas algo y te detienes a observarlo, no te pierdes ningún detalle. Siento que terminas enamorándote 2 veces, cuando lo creaste y cuando lo ves terminado. Entonces, piensen así, la vida que ustedes están viviendo, el diario, la rutina, los momentos, son esa obra de arte que están creando. Y a veces nos salen chuecas y a veces las líneas no son tan rectas y a veces, en fin, o sea, tenemos toda esta variedad y esta gama de abstracción, pero sigue siendo tu experiencia. Y solo por el hecho de ser tu experiencia, ámala, ámala, no te hagas una opinión de ella, ámala. Que muchas obras de arte que fueron desechadas por sus artistas y escondidas ahí por el rincón porque no les parecían perfectas, hoy por hoy están en los mejores museos. Hoy por hoy están valoradas porque son únicas y tu experiencia es única, tu vida es única. Hablando acerca de la familia. Socialmente, la familia se nos presenta como el núcleo en el que recibimos este tipo de valores, información, hábitos, y cada familia, independientemente de que pertenezcan a una comunidad o una cultura, tiene su propia identidad. Así como tú tienes tu identidad, tu núcleo familiar tiene una identidad. Esa identidad te va a permitir escenarios donde vas a explorarte como vas a explorar la edad del niño, vas a explorar la edad del adolescente, vas a explorar la edad del adulto dentro de este círculo de dinámica. Las personas más cercanas a nosotros son aquellas a las que no podemos venderles una versión manipulada o ajustada, ¿sabes?
hay un comentario que mi mamá decía mucho y es que cuando yo iba creciendo decía, es que mi privacidad es mi privacidad, ¿cierto? Mi mamá decía, ¿cuál privacidad, muchachita? Si yo a usted le limpié ese trasero no sé cuántas veces. Entonces, era como yo estaba buscando mi propio espacio, pero sin embargo me daba cuenta que de alguna u otra manera me sentía demasiado expuesta. Era como si yo no tenía derecho a otra versión de mí, porque como me conocían desde mis intimidades de infante, entonces, y en todas mis facetas, era como que ya me tenían una cierta etiqueta o yo tenía que encajar en cierto molde o cierto estándar que ellos esperaban de mí. Y cuando estamos en la edad del adolescente es allí donde estamos buscando nuestro propio ser, ¿no? Nuestra propia ruta y nuestro propio camino. Es donde nos cuestionamos por qué ellos hacen lo que hacen, por qué ellos dicen lo que dicen. Y de alguna manera nosotros tenemos este ímpetu, esta fuerza interior y esta rebeldía, ¿no? Esta sensación de revolución donde queremos como dar un giro de 180 y decir, yo no voy a hacer jamás eso. Y de repente me encuentro a la misma edad de mi mamá diciendo las mismas cosas en el mismo tono y con la misma intención con la que ella lo hacía. Entonces, ok, ya en los zapatos de la adulta, digo, ¡ah! Esto era lo que mi mamá estaba sintiendo cuando yo me revelaba, ¿no? Y me decía, mientras tú estés en mi techo y yo sea la que pague las cuentas, usted aquí hace lo que yo digo. Y yo decía, ¿cómo es posible que limite mi ser a eso, ¿no? Y luego paso a ser adulta y digo, bueno, es que este es mi hogar, esta es mi casa, este es mi techo, y a mi techo y en mi casa y en mi hogar se siguen mis normas, porque así decido que yo voy a vivir. Si usted quiere entrar en mi casa, si usted quiere vivir conmigo, si usted va a seguir mis normas. Entonces, bien complejo entenderlo cuando estamos del otro lado, pero muy fácil y muy práctico entender cuando podemos ponernos en el zapato de otro y saber que lo que esa persona estaba diciendo, más que venir de un lugar de defensa, venía de un lugar de territorio. Aquí es donde hablar del árbol nos va a permitir conectarnos desde un lugar de meramente observación del proceso del otro. Él es parte de mi árbol. Yo soy parte de este árbol, pero no significa de ninguna manera que las vivencias de mi árbol determinen la ruta de mi crecimiento personal. No estamos condenados, ¿ok? No estamos condenados a repetir. Quiero que lo sepan. No centren su atención en la culpa de o el dolor que el otro eligió como parte de su proceso y que ahora yo llevo. Ejemplo, claro, cuando una enfermedad visita mucho a una familia, ¿qué dice el médico? Cuando nos está pasando la hoja de récord de salud, le pregunta, enfermedades comunes del padre, de la madre, de la abuela, de los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hay demasiados infartos, demasiada diabetes, demasiada presión arterial, y usted está llenando su hoja de récord médico, inmediatamente, pero es como un efecto de lógica o de asunción de que si usted tiene esa historia de salud física en su árbol, en su familia, usted está predispuesto, hereditaria, la va a heredar, no la pasa. Entonces, que sea hereditaria a que estemos predispuestos es algo diferente, ¿ok? Yo heredo algo que no pedí y es seguro que lo voy a recibir. Ahora, estoy propenso, es algo diferente, porque eso quiere decir que sí hay historia de esto en mi vida, de la vida de las personas que me antecedieron, sin embargo, no significa que sea, deba o tenga que ser mi historia. Y tampoco significa que porque el abuelo, mi padre o mi madre tuvo diabetes, yo no me voy a comer un solo dulce en la vida porque yo, si me como un poco de azúcar, yo ya eso es, me volví diabética. Entonces, ¿saben cómo funciona esto en nuestra mente? Que nos predisponemos a algo que no sabemos que va a suceder y de pronto lo abordamos desde un lugar no de habilidad, de respuesta hábil, responsabilidad, sino lo abordamos desde un lugar de miedo, de rechazo, de... Son dos cosas diferentes, parecen lo mismo, pero son dos cosas completamente distintas. Y es por eso que nosotros sentimos este deseo de compartir con ustedes el formato para que vayamos observando
qué historias nos anteceden, para que hagamos una elección consciente de observar y respetar el proceso de otros y de abrirnos a rutas que nos funcionen a cada uno, sin que estemos dándole la espalda a aquello como algo que rechazo, sino más bien como algo que veo que fue un regalo amoroso porque me da posibilidades, me da opciones. Es como ver una caja de crayones de muchos colores y tener delante de ustedes un mandala que tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos, tus primos han pintado, pero no significa que porque ellos hayan elegido colores específicos para su propio mandala, tú vayas a escoger los mismos. Tienes una gama de colores con la cual puedes elegir colorear tu propio mandala. Vamos a hablar de qué representan las raíces, qué representa el tronco y qué representa la copa o las ramas. El día que yo aprendí que yo no era la historia de mi árbol, eso fue como quitarme un peso muy grande. Cuando yo me permití abrazar con amor, con respeto y con aceptación ese primer camino, ese primer puente a la espiritualidad, fue como dejar atrás la sensación de que estábamos confrontados, que yo estaba haciendo algo completamente distinto. Pude ver que había unicidad en esto. Sé que si Ana María nos cuenta también un poco de su historia, lo vamos a poder observar, incluso no teniendo la misma línea, digámoslo así, en formación religiosa. Nosotros hemos encontrado con Ana María muchos puntos de encuentro. Hemos encontrado muchos puntos que amplían mi visión y que enriquecen de alguna manera lo que ya conocíamos y ahora lo vivimos fuera de la culpa, fuera del miedo, fuera del temor y muy abiertos en el entendimiento de que todo lo que nos llegó de niños y que no elegimos era parte de el plan y de la mochilita que nos pusimos, ¿sabes? Como cuando vas a un paseo y te dices, ¿qué me llevo, no? Pues sí, vas a llevar lo básico, vas a llevar tus esenciales, pero además de los esenciales, ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué me voy a llevar acá? ¿Qué chucherías voy a meter? O sea, todas esas cositas que acompañan la experiencia, todo eso fue parte de. Todo eso fue parte de. Y yo hoy lo agradezco de una manera muy grande y veo que no hay división, sino al contrario. Lo que hubo fue una expansión y nos podemos sentar y hablar de estos temas con el árbol. Nos podemos sentar y hablar de estos temas con las personas vivas. Y podemos sentar y compartir estos sentires con las personas que ya no están. Porque el que ya no estén no significa que no formen parte del árbol. El que no fueron reconocidos no significa que no formen parte del árbol. Están en el inconsciente. El que no tengamos las mismas ideas o ideologías en el mismo nivel de conciencia o de entendimiento, no significa que seamos de árboles diferentes. Dice, es decir, que no hay nada de lo que han vivido mis ancestros que debamos vivir nuevamente. No, claro que no. Y si lo estás viviendo, lo puedes vivir desde un lugar distinto al que ellos vivieron. Hay dos conceptos, y qué bueno, Oscar, que me dices esto porque me recuerdas que hay dos conceptos acerca de los nombres que se repiten, las fechas que se repiten. Y es que es muy común en nuestra cultura ver que le ponemos el nombre del abuelo, el nombre del papá al hijo, ¿cierto? Como para seguir cierta costumbre. Y en algunos estudios de genealogía, en algunos estudios de la transgeneracional y del árbol, dicen que esta persona de alguna manera está anclada a la historia del otro y que está condenada a repetir. Se dice. Ahora lo importante es, ¿creo yo en esto? ¿Me va a funcionar pensar que está predeterminado de alguna manera y que no hay espacio para el ajuste, no hay espacio para la oportunidad de hacerlo distinto? Fíjense que eso es como no empezar de cero y ver que alguien tuvo en su momento ciertos escenarios. Luego, ¿qué voy a hacer yo con esos escenarios? ¿Qué voy a hacer yo con este nombre? Porque la conciencia, el entendimiento o la información que tenía mi abuelo no se parece en nada a la que tenía mi papá. Y definitivamente ahora, con todos estos temas que ustedes y yo estamos tratando, no se parece a la que ustedes tienen.
Entonces van a abordar, es probable, escenarios parecidos, pero desde un lugar diferente, desde un lugar distinto. Y entonces lo que hacemos con esto es nutrir, como injertarle al árbol un nutriente diferente, distinto. No se trata que voy a pelear con ese patrón. Han escuchado decir que hay que romper con estos patrones porque, bueno, ¿qué les parece si en lugar de pensar en que voy a romper con esos patrones es verlos de frente y hacer una elección consciente de cuál va a ser mis acciones y mi ruta sin condenarlos a ellos, sin anclarme yo y sin condicionar mi futuro, pensando en que es algo que está predeterminado? ¿Qué les parece eso? ¿No es más amoroso? ¿No es más amable con ellos, con nosotros y con la historia que estamos por construir? Como que nos alejamos un poco de esta conversación egoica. Sí, es más libre, es más liviano, porque yo no les debo nada a ellos, ellos no me deben nada a mí, somos parte de un mismo flujo, somos parte de un mismo espacio, de una misma dinámica. Y lo que ellos bien o mal hicieron, bien o mal vivieron, bien o mal sintieron, a mí solo me da información. ¿Qué hagas tú con esa información? Es tu elección, es tu elección. Yo viví mucho tiempo en la culpa pensando que las mujeres de mi familia, esto y lo otro. Eso fue una información que tú elegiste creer, ponerte, sentirla y de pronto hoy ya no piensas lo mismo. No hay nada que esté escrito en piedra mientras usted todavía tenga una experiencia humana en proceso, en formación, en crecimiento, en desarrollo. Mientras estemos acá, cualquier tema podemos abordarlo desde un ángulo diferente, el que nos funcione en ese momento. Para empezar, los que tienen ya su plantilla, para mí va a ser muy importante que veamos qué mensaje o qué concepto está allí en nuestro inconsciente y me digan, por ejemplo, pensemos en abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pensemos en padres, pensemos en tíos, pensemos en hermanos y primos y colóquenlos en el árbol. Colóquenlos si quieren con nombre, pero solo piensen, ¿en dónde pondría yo a los abuelos y a mis tatarabuelos? ¿Dónde los pondría? ¿En qué lugar empezaría a colocar a mis papás, a mis hermanos? ¿En qué parte de mi árbol los veo? ¿En qué lugar están? Y muy importante, al finalizar, ¿en dónde me coloco yo? Esto es un trabajo súper intuitivo, esto es un trabajo muy de sentirlo y pues como tienen el imprimible, pueden hacerlo doble, ¿no? Pueden hacerlo el que les estoy diciendo y pueden hacer el otro súper detallado, ¿no? Y van colocándolos en la posición que ustedes elijan y deseen, porque eso ya es una información para nosotros. ¿Qué lugar y dónde estoy viendo situados a los miembros de mi árbol genealógico? No les voy a decir dónde colocarlos. Cuando regresemos en el siguiente conversatorio, si es que ya tenemos material para esto y alguien quiere que veamos su árbol, o por lo menos la primera gráfica de dónde coloqué a estos miembros en específico, para saber qué mensaje nos tienen. ¿De qué va esto? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es el tronco? ¿Y qué me está diciendo? Si ustedes quieren adelantar el tema y quieren ir poniendo, por ejemplo, qué siento, qué pienso, qué creo que es la raíz de un árbol, ¿no? ¿Qué siento, qué creo, cuál es la función del tronco? ¿Qué siento y qué creo que sucede en el árbol, en la copa, en las ramas? ¿Y qué eligieron como para agregarle? Porque esa es otra cosa, les podemos dar una plantilla, pero ¿qué eligieron para agregarle? Y el siguiente, el muy detallado, ¿no? Que pues ahí ya vamos a ver que los círculos significan algo, el triángulo significa otra cosa, y género, por ejemplo, nombres, las parejas de las personas que son miembros de nuestra familia también tienen un lugar importante. Tomen nota de incluso los amantes, los novios, las parejas que ya no están pero estuvieron, los hijos no nacidos, los hijos no reconocidos o fuera de ese matrimonio en específico, eh, secretos, por ejemplo, familiares, alguien que dijera, no es que se oyó por ahí hace muchos años de que mi abuelo no era mi abuelo, que él era quien se casó con ella, pero realmente quien engendró esta vida fue
esta persona o fue otra persona, pero es que nunca se supo nombre ni nada, perfecto, nada más hagamos un espacio allí, solo hagámosle un espacio. ¿Por qué? Porque en la medida que yo reconozco que las personas que han llegado a tener contacto con los miembros de mi árbol traen un mensaje para el resto del árbol, le bajo la densidad a cualquiera que haya sido la experiencia o el contacto que se tuvo con esta persona. Que hubo un amigo, el abuelo, que le robó tierras. Agréguenlo, por favor. Vamos a agregar a perpetradores, personas que hicieron un daño. Agréguenlo, por favor. Pero perpetradores y víctimas, es importante que las coloquemos. Por ejemplo, que mi papá tuvo un accidente y en el accidente murió un compañero de él por la irresponsabilidad al conducir de mi papá. Agréguenlo, por favor, porque la energía de esta persona está de alguna manera interactuando en el proceso de mi papá y es importante que yo lo coloque ahí. ¿Por qué? Para reconocer que hubo un intercambio importante entre ellos que afectó a mi papá y que afectó la vida de esta persona y que seguramente traía un mensaje importante para los dos, ¿no? Ya sea que estuviesen limpiando de alguna manera eh, una historia pasada, que estuviesen limpiando de alguna manera deudas energéticas que existieran, y no me quiero volar con esto, pero sucede, ¿no? Algunas personas dicen karma, algunas personas, ya les he dicho, hablamos de vidas pasadas, pero veámoslo como que el intercambio vino a equilibrar algo importante. Veámoslo desde allí. Si le quieren agregar si vino a equilibrar algo de otra vida, agréguenselo si lo sienten. Si quieren agregarle que vino a equilibrar la energía porque uno fue perpetrador y el otro, no, lo que ustedes quieran. Lo más importante es que veamos que todas las interacciones tienen un propósito mayor que solo la experiencia y que nos va a permitir reconocer que ese instante, ese incidente es importante. Bueno, Ana María, ¿tú tienes algo que agregar? Sí, Moni, sí, habían dos, tres cositas que quería agregar pues, a lo que estás diciendo respecto al árbol. Y de pronto cuando yo empecé a ingresar con este tema, como a indagar, como a mirar algo de lo que, una de las primeras cuestionamientos que se me vino a mi cabeza fue, ok, ¿por qué hablamos de un árbol genealógico y por qué hablamos de un transgeneracional? Cuando buscamos pues como todo este tipo de temas y empezamos como a indagar y luego no es la misma cosa y luego no es lo mismo. Entonces, exacto, fue algo que pues ya cuando empecé a descubrirlo, como que, ok, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, sí, como que también quería hacer como esa diferenciación entre estos dos términos, que volvemos a eso mismo, o sea, parece como lo mismo porque pues estamos hablando de un árbol genealógico, estamos hablando de mis ancestros, de mis pasados, pero pues ¿qué tiene que ver el transgeneracional con esto? Entonces, creo que como tú lo has explicado, Moni, pues viene a ser muy claro, ¿sí? O sea, nuestro árbol es esa base, ¿cierto? Es eso que está dentro de, como lo planteabas en un momento en la pregunta y decías, ok, ¿dónde va? Las partes del árbol, ¿no? Un tronco, unas raíces, una copa, unos frutos, unas flores, unas semillas, bueno, cada una de esas partes dentro de este árbol y dentro de nuestro transgeneracional es eso transversal que hay. Sí, eso que también, pues como su palabra le indica, ¿no? Transgeneracional, transversal también. Entonces quería como hacer esa diferenciación y dentro de esa diferenciación, algo de lo que aprendí también, Moni, es que cuando empezamos a indagar en nuestro árbol, en nuestra historia, porque como les decíamos al inicio, esta es nuestra historia y viene de nuestros ancestros. Hace algún tiempo veía un video y saca las cifras, como por decirlo así de alguna manera, de cuántas personas han pasado para que tú hoy estés acá. Entonces, que dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, y empieza así a retrocederse. Entonces, pues igual hace parte de nuestra historia y por eso estamos pues también acá, ¿no? Entonces, cuando indagamos sobre el árbol, uno de los consejos desde el amor y desde mi experiencia es que lo indaguemos como tú decías, ¿no? Con amor, con el amor, con la aceptación,
Y sé que muchos de estos temas nos empiezan a causar como esa curiosidad, como esa indagación, y creo que cuando nos dejamos llevar también a esa curiosidad, a ese indagar, a ese querer tener respuestas, pero ¿cómo así que no me habían dicho que hubo un aborto? ¿Pero cómo así que me habían dicho que no había una infidelidad? Nos centramos en un rol y en un papel que no nos compete, ¿no? Y es entrar a ese juzgamiento. Entonces, que podamos indagar cada uno de nuestros árboles desde el amor y tú lo decías, desde el observador. Y pienso yo que una de las preguntas que llegó a mi vida en ese momento fue como, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para venir a criticar? ¿Y quién soy yo para venir a decir, oiga, pero esto sí lo hicieron re mal? O sea, ¿quién soy yo? ¿Sí? Si mis ancestros lo hicieron de la mejor manera, con la información que tenían en ese momento, y pues para ellos estuvo bien o mal, no sé, no lo sé. Más yo estoy en mi rol de observador y dentro de nuestros conversatorios lo hemos dicho, ¿no? Cuando estamos en ese rol de observador, esas emociones, esas sensaciones se quedan a un lado, porque lo que estamos viendo, ¿qué es? El hecho. Y en este caso, no estamos viendo un hecho, sino estamos viendo nuestro árbol. Entonces, pues también quería como hacer énfasis en eso, en que, porque es curioso cómo actúa el universo, la vida, Dios, en lo que cada uno de nosotros creamos, la energía. Y es que cuando empezamos a hacer estas indagaciones, empiezan a darnos respuestas cuando lo hacemos desde el amor, cuando lo hacemos desde la curiosidad, hasta ese mismo árbol como que entre comillas se cierra y como que, o sea, ¿usted con qué viene? A qué quiere indagar acá? Entonces ni respuestas hay, pero cuando tú lo haces desde el amor, llega la tía por allá lejana con la que nunca te hablabas y te cuenta una historia y tú, ¡ah! ¿En serio eso pasó en mi familia? ¿Eso pasó en mis ancestros? Entonces, cuando lo hacemos desde el amor, nos damos la oportunidad de recibir eh, esas, yo pienso que son como esas hojitas, esas raíces, esa parte del tronco que vamos armando y vamos visualizando el árbol completo. Y dentro de esto también quería como hacer énfasis en algo de lo que tú decías, y es que todas estas creencias, ya lo hemos hablado, las creencias es algo que yo no pude o no quise o no fue el momento de preguntarme. Entonces vienen como a hacer esa parte mental. Y cuando estamos hablando de nuestro árbol, también vendrán a nosotros memorias. Y esas memorias pues también hacen parte de nuestro cuerpo, de esa biología en la que venimos. La ciencia ya no lo ha demostrado, y es que hay dos tipos de genéticas, esa genética que traemos en nuestro ADN y esa epigenética, que pues es esta historia que también pues viene con nosotros, y cada uno de nosotros viene de una ramita, viene de un árbol. O sea, no somos entes solos que divagan en este mundo y en este universo, pues allá como una gota en el aire y solita, no, sino pues hacemos parte de algo. Entonces, quería como tocar esos tres puntos importantes, Mani. Y pues ya como para hacer el cierre, es que dentro de eso hacemos esa pertenencia, o sea, pertenecemos a algo. Y pues podemos llamarlo árbol, podemos llamarlo clan, podemos llamarlo familia, como cada uno de nosotros lo querramos llamar. Pero cuando hablamos de esa pertenencia, pues es también darnos ese valor y esa valía de que pertenecemos a esta familia. Y cuando pertenecemos y podemos darnos cuenta de que somos de esta familia, entramos en ese rol también de decir, hago parte de, no puedo simplemente como lo hablábamos en los conversatorios de sanar a papá y a mamá, ¿no? Puede que mi relación no sea la más óptima, puede que ni haya relación, o puede que haya una relación muy bonita, más el vínculo con mi familia siempre va a existir. Es esa pertenencia que tenemos ahí, y por ende si pertenecemos, también podemos ir a reconocer que jerárquicamente también tenemos nuestro puesto. Y cada uno de nosotros no puede ir a ocupar el puesto de alguien más. No sé si alguien se ha visto Juego de Tronos, y creo que es una de esas series donde te muestran que cada uno tenía su jerarquía, cada uno la respetaba, o sea, el que era el rey, ¿sí? Y si yo soy el príncipe, o si yo soy la mamá, o si yo soy la princesa, la que sea, yo respeto mi jerarquía. No me puedo ir a sobrepasar en la jerarquía de otro. Entonces, eso también pasa dentro de nuestro árbol, ¿sí?
sea, mi abuelo es mi abuelo, mi papá es mi papá, yo soy el hijo. Yo no puedo ir a ser, como hemos hablado en otros espacios, ¿no? El papá de mi papá, yo no puedo ir a ser el papá de mi abuelo. ¿Por qué? Porque ellos llegaron primero acá y ya han recibido mucho más del mundo, de la tierra, podríamos decirlo hasta de esa manera, que nosotros mismos. O sea, si lo vemos en edad, hasta ellos han vivido más que nosotros ya en este punto. Entonces, esa jerarquía también nos permite saber cuál es mi rol, cuál es mi papel y cuál es mi lugar en ese árbol. Entonces eso quería como compartir también en esta introducción a ese árbol. Y creo que como cada semilla, ¿no? Cuando la estamos plantando, alguien plantó esa semilla, hoy ya nosotros hacemos parte de ese árbol. Entonces, querer ir a transgredirlo, sí, o lastimarlo, transgredir, gracias, Mari, transgredir, lastimarlo, sí, porque pues yo tengo el conocimiento y hoy estoy consciente y voy a hacerlo porque es que, pues, sí, No, no, la cuestión no es atacar el árbol. No vamos a exacto, atacar el árbol, número uno. Número dos, sabiendo cuál es el sitio del otro, reconozco mi sitio. exacto. Tenemos un concepto social acerca de, sí, yo tuve este hijo porque es el que me va a cuidar. Algunos padres decían eso, ¿no? O en el caso del hijo, es decir, no, es que yo soy el que tiene el mejor trabajo y a mí mi mamá y mi papá se sacrificaron tanto por mí que yo les tengo que dar todo. Como que vamos a ir desmantelando algunas de las ideas, de algunos de los conceptos con los que hemos crecido culturalmente, porque la mirada que le vamos a dar al tema del árbol viene precisamente con diferentes segmentos para que podamos irnos de él observándolo, aceptándolo y colocándonos en el sitio que nos corresponde y viendo cuándo hemos cambiado de ese sitio, porque les quiero decir que qué fantástico sería, yo siempre he sabido cuál es mi sitio es el último lugar porque soy el heredero, o sea, a lo que me refiero con el heredero es de que siempre tenemos que vernos como el último lugar porque somos en la filita de, aunque sea el primer hijo, me veo como igual a mis hermanos, nunca antes y después, sino igual a mis hermanos en ese lugar de hijos, pero somos la última generación del árbol. Ahora, en el caso de mi hijo, que es el que, si él va a hacer su trabajo, va a decir, ese es mi lugar, mi último lugar, mi lugar es el último, porque él está haciendo este reconocimiento de su árbol. Entonces, Ana María tocaba temas importantes, importantísimos que vamos a ir segmentando y que ustedes van a ir dándoles esa mirada, esa ojeada de, mira, pues sí, en algún momento me paré en un sitio que no me correspondía me creía mamá de mi mamá o me creía la protectora de mis hermanos en lugar de ser compañeros de vida, mis primeros amiguitos. O incluso me sentí superior al árbol porque los miraba tan lejanos a mi visión de vida. No, vamos a darle una mirada de verdad al árbol por lo que es, sin juicios, sin opiniones. ¿Para qué? Para que te pares en tu propio sitio y desde la fuerza que ellos te entregan y de todo lo que ya te dieron por ese bagaje de experiencias que tienen, de ahí tomes lo que te corresponde y sigas tu ruta y sigas tu camino. Y tus raíces se arraiguen y tu tronco se nutra. Tu experiencia y la experiencia de ellos están todo el tiempo en dinámicas, todo el tiempo. No hay espacio y la energía sabemos que se mueve, la espiritualidad es algo también que es una constante. Entonces, veámoslo desde ese lugar. Ana María tocó segmentos del árbol que son interesantes, profundos y sin embargo, también podemos darle una mirada desde el develarnos el significado esencial. Porque si nos ponemos a estudiar esto, eso es un estudio de un año completo si quieren. Y no, y nos adentramos y nos vamos en fechas y nos vamos en lo que, pero a lo que vamos con el árbol genealógico es reconocer que siempre hemos sido acompañados, que no somos islas, que tenemos un sitio, que somos parte de un sistema, que las experiencias de otros son un escenario que puedo respetar, que puedo ver como parte de la historia de alguien más y que puede servirme como información para construir la mía y no precisamente sentirme intrincado, anclado, amarrado o con esta pesadez porque este árbol me pesa. Todo está en la interpretación que le demos. Todo está en el tipo de filtro, de mirada que pongamos en estos segmentos. Y quería agregar, por si no fui clara, para que hagamos el ejercicio de en dónde crees tú que correspondería ir a los abuelos, a los tatarabuelos, a los padres, a los tíos. Piensen en el árbol no como una estructura, piensen en el árbol como un órgano
¿ok? ¿Qué órgano serían mis abuelos? ¿Qué órgano serían mis tíos y mis padres? ¿Qué órgano mis hermanos? Piensen en un órgano. ¿Quién sería el corazón? ¿Quién sería el cerebro? ¿Quién serían los pies? Piensen en eso y hagan un pequeño, remárquenlo allí, porque no hay un sistema que grafique mejor las dinámicas que el cuerpo humano. No hay un sistema que lo grafique mejor. Entonces, para que nosotros esta información la podamos develar y la podamos desprogramar o podamos de alguna manera desmantelar, cuando ustedes lo ponen lo contraposicionan con algo que su cerebro ya entiende, o el cerebro es tal cosa, o los pies tal cosa, el corazón tal cosa, van a poder darle un sitio. Y luego, cuando hablemos de estos sitios y su función, si alguien está ocupando en ese instante un sitio que no le corresponde, lo ponemos en el sitio que le corresponda. Y va a ser un ejercicio visual, dinámico, porque ustedes tienen el formato. Si no les gusta el formato que les compartimos, hagan el propio, pónganse creativos. Y aquí es donde retomo lo que decía Ana María, todo empezó con una semilla que alguien sembró. ¿Saben qué es eso? Eso es la unión de dos energías que crean una nueva. Y esa asimismo se unió con otra y creó otra y creó otra y así nos fuimos multiplicando hasta volvernos especializados en este camino, especializados en estos escenarios, especializados en estas misiones que nos pusimos, en estas aventuras, en estas experiencias que estamos transitando. Así es como creamos. Elegimos los elementos, los unimos y hacemos algo nuevo. Entonces, como ya no nos vamos a extender más y les estamos dando la panorámica extendida de lo que podemos realizar con esa plantilla que tienen o con cualquier otra que ustedes quieran realizar, si se quieren poner creativos, para que en la próxima sesión que tengamos podamos hablar específicamente del lugar de tomar y recibir, de cómo me coloco en mi sitio, colocando a otros en el suyo, lo que mencionaba Ana María, para que tengamos un norte más que de sanar a mi árbol, de abrazar a mi árbol. Y decirle, ahora veo el propósito de la historia que compartimos, de la historia que podemos explorar juntos. Tenemos unos minutitos antes de despedirnos con un apapacho como siempre. Pues sí, Mani, así es. Y creo que los videos que compartimos estos días durante los correos han sido muy claros en lo que estás haciendo, claridad también, ¿cierto? Y es que no es sanarlo, es como decía en uno de los videos, es aceptarlo. No es entrar a, es que tengo que perdonar todo lo que pasó en mi historia. No, no. Es aceptar aquella historia desde el amor y desde la siembra que en algún momento se ha hecho para que hoy también nosotros podamos florecer. Pregunto, por favor, ¿cómo hacen para deducir o leer, pues esa lectura que tienen ustedes, dibujo que uno haga, como qué bases tienen ustedes o también es intuitivo? Igual, a ver. Te quiero entender, Martica. Estás preguntando de cuáles serían las instrucciones para colocar a las personas, a los miembros de tu familia en el árbol. No, de la lectura que ustedes hacen con el dibujo que yo les entrego. Pues me imagino que cada dibujo, cada cosa es diferente, pero la Ujú. lectura que ustedes harían es también intuitiva o es como desde qué perspectiva, desde qué origen para, pues, Ok. ustedes basarse en la lectura. ¿De dónde es la Le, información en la que nos estamos basando? sí, también eso, Ok. sí, Es una rama que se llama sistémica y transgeneracional. sí. Entonces, cuando hablamos de sistémica, estamos hablando de constelaciones, estamos hablando de Bert Mm, Hellinger, estamos hablando de esta señora Champetier, pero son personas que han dedicado su servicio a entregar esta información y hacer eventos, por ejemplo, para ujú, ordenar el sistema familiar o verlo desde un lugar donde nos permita tomar la fuerza y tomar lo que nos nutre de esto y dejar de verlo como una historia que nos separa, ¿no? Como una historia ujú. que estamos viviendo
heredada, ¿no? Que no es mi historia, sino la historia de otro. Es para quitarle como esa densidad. Pero en nuestro caso, nosotros hablamos de sistémica, constelaciones, y las dos personas a las que nuestras referentes serían la señora Champetier y sería Bert Hellinger. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, 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 sí. Súper. Y en cuanto al ejercicio de dónde coloco a mis abuelos, esto y lo demás, en una plantilla diferente a la que habíamos compartido, es simplemente para saber dónde mi inconsciente está ubicando a estos miembros de mi árbol, dónde mi inconsciente los entiende. Ahí Listo. todavía no hemos entrado en hacer ningún tipo de lectura, porque es que yo no es que voy a leer tu árbol, tú vas a conocer y ver de frente Ajá, el lugar que ocupa cada miembro de tu árbol. No ujú, estamos haciendo una devolución de interpretación, no. Vas a ver de frente cuál es la función de cada miembro, qué representan y qué te brindan dentro de su historia o qué brindan con la interacción que tienen desde el lugar en el que funcionan, ¿no? Padre, madre, tíos, hermanos. Exactamente, de pronto yo quería como hacer esa aclaración, de pronto según lo que le entiendo a Martica es eso, o sea, como cada quien va a dibujar un árbol, ¿sí? Más nosotros no vamos a entrar a de pronto a decir, no sé, yo sé que hay test, ¿sí? Por ejemplo, esos test psicológicos o pruebas psicotécnicas que a veces hacen como, ¿qué dibujarías en este cuadrito? Y que pues hay como un significado y como algo así. Nosotras no vamos a entrar a ello porque pues igual lo que está diciendo Moni es un ejercicio y pues ese es otro tipo de información, ¿no? Entonces, Como para ponernos en un contacto exacto. con ellos desde la curiosidad, ¿sabes? Como cuando le dices a un niño, dibújame a tu mamá o ¿dónde ves a tu mamá en esta habitación? Para que sea una conexión consciente. Le estamos abriendo la puerta a un tema muy profundo, a un tema que tiene muchísima información y del cual podemos ahondar y de alguna manera incluso modificar patrones, ¿no? O llevarlos estos patrones o estas lealtades familiares, llevarlas a un lugar mucho más allá de la exploración. Pero recuerden que todo y nada abrió este espacio para que ustedes tengan contacto con estos temas desde un lugar donde podemos aterrizarlos y donde no nos vayamos a enredar con la profundidad del mismo. Hay espacios, hay momentos, hay sesiones que si ustedes quieren ahondar en ello, definitivamente podemos hacerlo, pero eso requiere otro tipo de atención, eso requiere otro tipo de conversación y eso requiere otro tipo de ejercicios que nos van a permitir desarrollo y comprensión del proceso. El doctor Bert Hellinger ya no está con nosotros en este plano. Sin embargo, la señora Champetier, ella sí está con nosotros en este plano. Entonces, hay mucha información que ya ha actualizado y mucho de lo que se da. Y el que quiera profundizar, ustedes ya saben que nosotros estamos aquí para cuando ustedes estén listos. Vemos como ir develando cómo mi inconsciente está entendiendo el sitio que ocupa cada persona o cada miembro de mi árbol. Eso es una información muy bonita, saber cómo Sí. cómo quedó guardado en mí y si estoy en el momento adecuado para ordenarlo. Ujú. Exacto, yo también, pues ahorita que las estaba escuchando, yo dije, ay, eso me quedó súper revoltoso, porque, o sea, empecé con mis papás, luego con mis abuelos, luego con mis tíos, y ya de ahí para abajo. Entonces también, pues yo creía que mi árbol ya estaba muy ordenado. Entonces yo dije, bueno, ya me ordené, ya me puse donde debo estar, yo soy la hija, la hermana, no sé qué. Y ya con este ejercicio también como indagar, bueno, que, o sea, cómo veo a esos ancestros, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, muchos de los que puse después no están. Entonces, no sé si tal vez yo inconscientemente también le doy más valores es a los que están, ¿cierto? Exacto. Sí, así es. Y es natural, pero qué importante saber que los que estamos por aquellos que ya no están. Parece Mm. como, parece un trabalenguas, pero es cierto. Ah, Ellos son como ese fuego inicial, ¿no? De donde surgió el resto de brasitas, que somos todos nosotros, las llamitas. ujú. Y Y para, dejarles de tarea, si ustedes quieren, perdón, Nati, pero eso me recuerda justamente por el color rojo. Véanse la película de Red, una que está en Disney de una niña. Véanse esa película, muy buena. Puedan disfrutarla, no es muy larga, incluso es animada. Entonces, pero tiene un mensaje muy, muy bonito.
en cuanto a estas cosas heredadas y sobre todo del linaje femenino. Se me parece muy bonito. Entonces, de pronto, échenle una miradita. ¿Decías, Nati? Antes les había preguntado como dónde ponía a alguien que yo no sabía quién era en mi familia, ¿cierto? Porque uno tiene, pues si les pueda servir a los aquí presentes, y es como, bueno, si yo no sé quién es el papá de mi mamá, entonces no existe, entonces yo no iba a poner nada, pero es bueno ponerlo ahí, igual ponerlo, porque igual ocupa un lugar, igual sin él no estaríamos nosotros. Exactamente. E incluso a eso le llaman, y qué bueno que lo menciones porque le tienen un nombre específico, se llaman los excluidos. No solo son, por ejemplo, padres que no han reconocido a sus hijos, sino hijos que no han sido reconocidos, incluso parejas no reconocidas. Podemos incluirlos en el árbol. ¿Para qué? Para quitarle la densidad del secreto, para quitarle la densidad de la traición, para quitar la densidad de la humillación, porque como bien dicen muchos libros, y sobre todo en especial que yo le tengo mucho amor, es que la verdad nos hará libres, pero no significa que ustedes deban saber la verdad de otros. No se me pongan demasiado curiosos, vamos a respetar el secreto, vamos a respetar el espacio ajeno, pero eso no significa que no podamos incluirlo. Entonces, si hay alguna sospecha por ahí, más vale ponerlo. No les sé el nombre, no me sé la historia completa, dejen el morbo, incluyanlo. ¿Les parece? Mamita, a mí me dijeron en la clase de hoy que no debían haber secretos. Imagínense en qué predicamento ponemos a nuestros miembros familiares. No, usted me tiene que soltar todos los frijoles ya. O sea, todos, spill the beans, dicen los güeros. ¿Quieres llamar a Mónica? Ya me dijo. No, dejemos el morbo, respetemos los secretos de otros, pero entendamos que el secreto del otro puede ser incluido en mi árbol desde un lugar con mucha amabilidad. Los que son, los dejamos igual a un ladito, o los que estuvieron Sí. presentes. Si es masculino y femenino, creo que incluso Ana María, ella especificó que las figuras tienen un género, ¿no? Que significan algo. Y si es parejas o lo demás, entonces vean la plantilla y es importante que la hayan. ¿Por qué? La estructura visual nos hace el trabajo de colocar en su sitio a cada uno de una manera más clara, ¿no? Eso es lo importante. Les mandamos un abrazo, los queremos, los extrañábamos. Y ¿Verdad? ya saben, los chats están abiertos, WhatsApp, Telegram, si hay algo que ustedes quieran compartir, una duda, por favor, no se detengan, no se limiten, para eso estamos, acompañarnos y para ir haciendo estos descubrimientos del ser. Gracias por estos meses y por los que vienen. Así que todo mi cariño, todo mi amor y nos Así vemos es. bien. Muchas gracias también. Que tengan una excelente noche. Bye bye.